Porque Alejandro Gil dice que el modelo económico cubano es diferente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Se trata de una justificación para no aplicar los mecanismos económicos de dirección y, en su lugar, recurrir a los temibles métodos administrativos. No hay dudas de que la hiperinflación que se observa en la economía cubana es uno de los problemas que más preocupa a los gobernantes de la isla debido a las distorsiones que este proceso genera y, por supuesto, angustia sobremanera a la población, que contempla cómo los altos precios hacen añicos en muy corto tiempo los salarios y las pensiones del ciudadano de a pie. Tales razones motivaron que el tema de la inflación ocupara un lugar central en la intervención que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, desarrollara en la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Al funcionario no le quedó más remedio que dar una mala noticia, que por demás lo palpan en las calles los cubanos, y es que la inflación en este primer semestre de 2022 ha crecido un 28,8% con respecto a igual periodo del año anterior. Al referirse a las medidas que su gobierno podría adoptar para combatir la inflación, Alejandro Gil apuntó que existen respuestas técnicas para ello, como aumentar las ofertas, estabilizar los mercados e intentar un incremento de los niveles productivos. Mas, a un renglón seguido, el ministro castrista, despojándose de los tecnicismos, declaró: pero hay que poner los pies en la tierra y nuestro modelo económico es diferente al mundo y no podemos aplicar todo lo que dicen los libros de economía de mercado. No obstante, tenemos el deber y el derecho de no permitir los precios abusivos, aunque tengan fundamento en la escasez, y buscar las maneras de controlarlo a nivel territorial popular. Es decir, que la clasificación de modelo económico diferente al mundo, esbozada por el ministro, le brinda al castrismo una especie de patente de corso para eludir las respuestas técnicas que serían las aplicadas universalmente en casos como este, y en su lugar acudir a lo que la cúpula gobernante sabe hacer muy bien: fiscalizar, multar, prohibir, cerrar establecimientos y hasta tirar las turbas progubernamentales contra los negocios estatales. Aunque el discurso del régimen para contener la inflación se refiere también al sector estatal de la economía, resulta evidente que el blanco favorito de las autoridades es el sector no estatal de la economía, y en especial los trabajadores por cuenta propia, muchos de los cuales deberán pasar próximamente al formato de MIPYMES o cooperativas no agropecuarias en caso de tener más de 3 trabajadores contratados. Las autoridades tributarias, al parecer, no acaban de entender que el método de oferta y demanda es el único mecanismo razonable al que pueden acudir los no estatales, en especial los cuentapropistas, para formar sus precios de venta. En cambio, les están exigiendo con frecuencia fichas de costo para llegar a los precios. Cualquiera puede imaginar lo irracional y extenuante que resulta, en un negocio donde haya solo 2 o 3 empleados, confeccionar fichas de costo para 15 o 20 surtidos, que son los que ofertan como promedio las cafeterías privadas. Y como van los acontecimientos, la no existencia de tales fichas para conducir a que cualquier precio sea declarado abusivo, y en consecuencia el propietario del negocio sea víctima de la reacción gubernamental, por supuesto alejada de las respuestas técnicas que el ministro Alejandro Gil ha desdeñado. Por otra parte, destaca la manera en que el castrismo se contradice una vez más, tanto en la conceptualización del modelo socialista como en las intervenciones posteriores del propio Alejandro Gil, que insistió en que los métodos administrativos de dirección iban a dar paso a los mecanismos económicos. Y en verdad, no hay nada más administrativo que ignorar la oferta y demanda y establecer un precio topado de porque sí. Siguiendo con las noticias, llegaron los apagones a La Habana. El régimen prueba la paciencia de la gente. Como un gesto de solidaridad de La Habana para Cuba, presentó el gobierno de la capital el anuncio de que a partir de la próxima semana programará apagones de 4 horas cada 3 días en los municipios de la ciudad, que no ha tenido que soportar los extensos cortes de energía de los que se quejan los cubanos en el resto de la isla. Según las autoridades locales, los cortes serán entre 10 a.m. y 2 p.m., lo que permitirá ahorrar unos 100 megavatios además de combustible, y que repercutirá en que haya menos apagones en el resto de las provincias,
aseguró el periódico oficialista Tribuna de La Habana. De acuerdo con Luis Antonio Torres Iribar, primer secretario del Partido Comunista en la ciudad, economizar ese combustible dará también la posibilidad de redirigirlo hacia la tan necesaria actividad económica y productiva. Este es el momento de contribuir para que el resto de Cuba tenga menos sufrimiento por los indeseables apagones. No es que La Habana le va a tocar apagones porque el país no puede. No es que La Habana se esté planteando que se den esos apagones para ayudar al resto del país. Siendo justos, solidarios con nuestros hermanos, familias, nuestro pueblo, dijo aludiendo de forma indirecta a las críticas de los habitantes del resto de la isla, que afirman que los cortes no ocurren en la capital porque el régimen teme otro estallido social como el del 11 de julio. Reinaldo García Zapata, gobernador de la ciudad, aseguró que no serán apagados los circuitos de producción continua, de bombeo de agua y de centros hospitalarios y servicios, así como el suministro de gas. Las autoridades anunciaron también inspecciones más rigurosas para sancionar a entidades derrochadoras de energía, puesto que, según García Zapata, pese a los llamados y a las acciones implementadas hasta este momento, la ciudad no ha logrado enmarcarse en el consumo asignado de unos 600 MW. Como si no fuera suficiente, en la reunión se anunció que la llamada contingencia energética que sufre el país, con muchas de sus termoeléctricas averiadas o en reparaciones, obligó a suspender el esperado Carnaval de La Habana. En su lugar, los funcionarios anunciaron la celebración de fiestas populares en el Malecón entre el 26 y el 28 de agosto, así como en otros puntos de los municipios. Ambas decisiones, que hacen manifiesta la gravedad de la situación que vive el país, van a ser mal recibidas por los capitalinos. No obstante, el gobierno parece haber calculado que los cortes del servicio durante el día evitarán las protestas nocturnas que suceden en numerosos pueblos de otras provincias cubanas. La situación en la generación eléctrica se agravó el jueves, después de que la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Feltón quedó fuera de servicio por un salidero en la caldera, por lo cual el déficit de electricidad sería más de 500 MW durante la jornada. Además de esta avería, la estatal Unión Eléctrica informó que la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas en Camagüey, las unidades 4 y 5 presentan fallas en la estructura térmico superior y el salidero en la caldera respectivamente, mientras que la unidad 6 genera 112 MW pero con limitaciones técnicas. Desde hace unos días se encuentra fuera de servicio por averías las unidades 6, 7 y 8 de la termoeléctrica de Mariel, la Otto Parellada, la 2 de la CTE Feltón y la 3 de Rente. También está en mantenimiento la unidad 3 de la planta de Santa Cruz del Norte. Estamos al lado fue la frase que utilizó Miguel Díaz-Canel ante los diputados de la Asamblea Nacional al reconocer que la situación no tiene salida en breve y, como es habitual, pidió la comprensión y resistencia del pueblo cubano, siempre apelando al sufrimiento del pueblo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.